Buenos días a todos. Bueno, mi presentación el día de hoy quedó titulado como Fauna edáfica, pero en realidad involucra un montón de otros aspectos de biodiversidad dentro de lo que es el agroecosistema arrocero. Bueno, ahí están algunos de los involucrados en este trabajo. Hay gente de muchos lugares. Seguramente me olvide de alguno, pero prefiero nombrar a los que me acuerdo. Varios estudiantes y también con un agradecimiento al equipo de manejo de arroz de INTA, que ahí están nombrados, porque, bueno, de los últimos 3-4 años estamos trabajando en cosas totalmente novedosas en las que nos hemos tenido que adaptar día a día. Bueno, ¿y por qué el tema de biodiversidad se empezó a estudiar los últimos 3-4 años dentro del agroecosistema arrocero? Yo ahí tomé un artículo de la revista Arroz sobre 50 años de transición agroecológica, cuyos autores están, creo que todos acá hoy, y que tiene que ver con algunos, ahí tratan algunos aspectos de la agroecología dentro del sistema arrocero, y uno de esos importantes es la diversidad involucrada en muchos de los procesos que tienen que ver con el agroecosistema arrocero, desde temas de suelo, de formación de suelo, de conservación y también de agua. Y yo elegí ahí, hay varios puntos en los que se nombra el tema de diversidad. Yo elegí uno ahí, el 20, los otros involucran otros aspectos que tiene que ver con los grandes sistemas arroceros están en vinculación o están insertos en otros sistemas como humedales, monte ripario y campo natural, de los cuales reciben, bueno, el recurso natural, o sea, no solo suelo y agua, sino también la diversidad asociada que está involucrada en muchos de los complejos que tienen que ver con el sistema productivo. Por eso nos abocamos en los últimos años a estudiar temas de diversidad en algunos de los proyectos que ahora voy a nombrar, que tienen que ver principalmente con qué está pasando con esa diversidad que recibe el sistema arrocero. Y para eso yo acá les muestro un trabajo publicado hace un año atrás, ¿sí? En el cual se hace un metaanálisis a nivel de todo el mundo, por regiones, después se queda circunscrito a los continentes, porque la intensificación agrícola, y ahí así lo determina este trabajo, el cambio de uso de suelo, es la principal determinante de la pérdida de diversidad. Son los impulsores directos de esa pérdida de diversidad. Es una de las, si bien en América, como ven ahí, que es el cuadrante amarillo, hay otros temas que no tienen que ver de repente directamente con Uruguay, porque está toda América ahí, como la explotación directa de esos recursos. La agricultura tiene una gran responsabilidad, y la idea de esto es, primero, conocer qué es lo que hay, para luego proteger y ver las utilidades que tiene dentro del sistema. Bueno, estudio de diversidad, ¿por qué y para qué? Ya le estaba contando. Primero, la primera pregunta es saber qué hay en ese sistema, para después saber qué están haciendo y luego ver las posibles utilidades. Yo tomé acá como un ejemplo un artículo publicado hace poco en Boletín de la Sociedad de Zoología de Uruguay, que está hecho, es un trabajo somero, pero interesante, sobre algunos ambientes de inundables o de charcos semipermanentes en el este de Uruguay, en Rocha, que se estudian todos los grupos. Es un gran equipo. Ahí está el autor, Hilarse y colaboradores. Y lo que ven ahí en la gráfica grande es la abundancia relativa por grupos que encuentran en este estudio en esos suelos inundables de Rocha. Y luego la gráfica chica ya es por taxa, ¿no? O sea, dentro ven que los principales grupos son coleópteros, luego oligoquetos, después unos caracoles. Bueno, cambia cuando tratamos de taxa. ¿Pero qué hay acá? Bueno, esto se puede tomar como una base, una línea de base de que hay de diversidad de estos suelos. Seguramente vamos al centro, al norte del país es distinto, pero como los estudios lo hemos focalizado en el este y en el experimento a largo plazo, lo tomamos aquí como ejemplo, y lo que ven ahí que encuentran 216 especies de todo tipo de organismos, en que hay según los estimadores utilizados, estima una diversidad de 263 a 300 y pico de especies, y qué es con lo que podríamos encontrarnos. Los estudios de diversidad los realizamos en estos tres grandes puntos. La pregunta más básica, ¿qué tenemos para conocerlo en el ecosistema arrocero? Luego, los tres van de la mano, ¿no? ¿Qué hacen estos organismos? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Qué tiene que ver con por ejemplo, con la descomposición de residuos, la estructuración del suelo, la depuración de agua, los que están involucrados en control biológico, por ejemplo? Y a su vez de esto también va de la mano con el tercer punto, que es el que nos focalizamos, que es la búsqueda de bioindicadores del sistema arrocero basado en lo que es la fauna.
Antecedentes, les cito uno solo, acá es este trabajo de Leticia Bao de la Facultad de Agronomía, dentro de su doctorado estudió acá en el este, durante varios años, mapeó todo lo que eran los artrópodos, ¿no? Insectos, arácnidos, crustáceos, el sistema arrocero, que como ven ahí en la foto, no solo es arroz, sino que hay parches de vegetación de campo, de pradera, y montes riparios, ¿sí? Que son los que alimentan esa diversidad. Cuento corto, encuentra una gran diversidad de arañas. Las arañas son muy útiles como bioindicadoras, porque son predadores, están arriba de la cadena trófica, entonces cualquier impacto por debajo de la cadena trófica las va a impactar a ellas. Cuenta no solo una gran diversidad, sino diferencias según el momento del cultivo. Pasamos luego a ver, bueno, si esos sistemas, que acá en el este no había gran input de agroquímicos, sobre todo insecticidas, y aquí le presento una tesis de Viviana Franco, que está por terminar, en la cual estudia chacras con y sin historia de uso de insecticida en el país. La mayoría de ellas las estudió en el norte, donde se utiliza más insecticida. Bueno, se publicó eso en la revista INEA sobre libélulas. Cuento corto, gran diversidad de artrópodos, independientemente de si está o no se utilizan insecticidas, si hay historias que utilizan insecticidas. Más o menos las mismas especies, pero la gran diferencia es la cantidad, la abundancia de esas especies, o sea, la abundancia de esos insectos en este caso, y una preponderancia o una mayor abundancia de probables plagas en aquellos sistemas con larga historia de uso de insecticidas. Esto nos lleva al estudio del impacto de esa biodiversidad edáfica, ahora sí pasamos a lo edáfico, en las rotaciones arroceras de acá del este, ¿no? Bueno, primero, los artrópodos son grupos muy importantes, muchas especies, se les nombré, que cumplen con diferentes roles, entonces pueden ser viables de utilizar como indicadores, ¿sí? Como bioindicadores de calidad de suelo, porque son muchos de ellos muy sensibles a los cambios ambientales, de clima, de manejo. Y entonces nos centralizamos en las arañas y los carábidos. Arañas ya le expliqué por el trabajo de Leticia, pero también los carábidos, que son coleópteros predadores que viven en el suelo, que son hiperacumuladores de algunas sustancias o minerales, entonces pueden ser utilizados como bioindicadores. Y este trabajo lo realizamos en base a dos grandes proyectos. Uno es la evaluación de impacto ecotoxicológico, que ya lo nombraron hoy, se van a presentar esta tarde, responsable Leonida Carrasco y Andrés Pérez, ahí bien tienen el objetivo. Y luego un proyecto en paralelo de INEA, indicadores biológicos directamente per se, que tiene ese objetivo general largo que ven ahí, y en el cual trabajamos hasta el momento con 2 estudiantes de maestría, para estudiar la abundancia y diversidad de esos artrópodos en las rotaciones arroceras de Paso de la Laguna, y los objetivos son determinar el efecto de las rotaciones sobre esas comunidades, cómo cambian a correr el tiempo, cuáles de estos podrían ser evaluados. Se evaluaron otros grupos, pero quedamos con arañas y carábidos, ser utilizados como bioindicadores de esos cambios en rotaciones contrastantes y luego ser traspolados a situaciones de chacra, y bueno, después comparar esas comunidades. El estudio del impacto se realizó en esas 4 rotaciones, hoy ya mostraron más o menos lo que fue el experimento. Nosotros nos centralizamos, primer estudio en esas 4, el arroz continuo, que ya nombraron, no es una situación que ocurre en Uruguay, pero es un testigo. El arroz pastura tradicional, un arroz pastura corto para ver el efecto de la reducción de la pastura sobre esa comunidad, y después arroz soja para ver el efecto de la inclusión de otro cultivo dentro de la rotación. Bueno, como le dije, se estudiaron todos los artrópodos, pero con base en estos 2 grupos. Se hicieron muestreos antes, durante y después de la fase de arroz, trampas de caída en en monolitos de tierra que se exploraron, en trampas de luz, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué encontramos? Arácnidos, aquí ven algunos de los resultados, trabajo de Erika Núñez, ¿sí? Comunidades diferentes según la rotación. Ahí están los números, rotación 1, 3, 4 y 6, o sea, continuo, pastura corta, pastura larga y soja. No hay gran diferencia de diversidad entre las rotaciones, o sea, hay una alta diversidad de arañas, independientemente de cuál sea la rotación, tanto en inundación como en presiembra, unas son trampa de caída, otro por red. Pero sí hay un agrupamiento entre algunas de esas rotaciones, lo que es la similitud. Lo mismo cuando se estudiaron las comunidades según los momentos, ¿sí? Inundación o presiembra, cómo se agrupaban según las similitudes. Vemos
una gran diferencia entre todas las rotaciones según la abundancia de especies. Conclusiones para este tema, bueno, se identificaron grupos morfológicos, eso que dice ME son morfoespecies. Uno de los grandes temas de estudio de diversidad es identificar las especies, que es un tema no menor. No se encontraron especies indicadoras por rotación individual. Ahí ven 2 morfoespecies y la abundancia que hay según la rotación, pero sí, y no se encontraron para la etapa de inundación. En el tema de carábidos, tema similar, excepto por lo que ven en la gráfica de la derecha, una mayor diversidad, lo cual es esperable en la rotación de pastura. O sea, lo que tiene pastura son sistemas más estables, y ahí se encuentra una mayor diversidad de carábidos predadores. Indicadores biológicos, se encontraron especies asociadas a las rotaciones, pero mayoritariamente en grupo. Sí hay indicadores, por ejemplo, para rotaciones de arroz-soja y para pastura corta, pero a medida que cambia en vegetación, o sea, en la parte aérea no hay indicadores, a pesar de que hay una gran diversidad. Se encontraron un montón de especies, o sea, todavía por identificar, y sí se encontraron con valor indicador morfoespecie asociada a grupos de rotaciones. Bueno, grandes conclusiones. Bueno, primero, existe una gran diversidad asociada a los sistemas arroceros. Una de las grandes dificultades de trabajo, más allá del muestreo, es el fenotipado, ¿no? La identificación de las especies para poder asociarlas a determinados sistemas y utilizarlo como bioindicadores directamente. Hay varios grupos o especies de interés para ser utilizados como bioindicadores, que es el objetivo final de este trabajo. ¿Sí? El objetivo final de este trabajo es tener cartillas que los técnicos y los productores puedan utilizar, ¿sí? Para identificar a campo grupos en los cuales se puedan asociar a la calidad del suelo y a la calidad del sistema productivo. Hay comunidades diferentes según a nivel de suelo y vegetación, por lo cual seguramente sea el tema más complejo para el uso de bioindicadores de lo que se esperaba en primer momento. Se encontraron especies asociadas de ambos grupos para determinados tipos de rotación, lo que decía anteriormente. Hay indicadores que están muy asociados a lo que es el cultivo de soja y otros a lo que es arroz pastura, pero no se encontraron a nivel de vegetación. ¿Qué estamos en este momento haciendo? Bueno, traspolando estos resultados a situaciones comerciales comunes, para hacer lo que les decía anteriormente, ¿sí? Para aplicar algunos de estos indicadores. Perspectivas, amén del estudio realizado durante 3 años dentro del experimento de largo plazo. Actualmente estamos trabajando con otro estudiante, Patricia de los Santos, que ha trabajado durante 2 años en el mismo experimento, y que lo está estudiando son las comunidades en conjunto presentes en esas mismas rotaciones. Bueno, cuento corto, ahí ven algunos de los números, simplemente le quería mostrar como un adelanto. Hay una diversidad muy importante que no se diferencia entre rotaciones cuando tomamos una comunidad y que tiene una gran similitud con algunos ambientes naturales. Eso es lo ventajoso. Otra de las perspectivas es la diversidad de estudio de oligoquetos. Ahí presento algunos de los resultados. Venimos trabajando los últimos 2 años, en el cual encontramos, bueno, algunos de esos resultados interesantes para ser utilizados como bioindicadores. Los oligoquetos, o sea, son constructores de suelo, descomponedores, recicladores de residuos, y son altamente sensibles a la acumulación de nutrientes, a los cambios físico-químicos del suelo y la acumulación de agroquímicos. Por eso estamos empezando. Como ven ahí, acá tenemos algunos resultados que son en 2 estratos, de 0 a 10 y 10 y 20 centímetros de profundidad, pero en rotaciones distintas que la anterior. Acá lo que queríamos ver el efecto, por ejemplo, que tiene aquellos sistemas de rastrojo, que es lo que ven a la derecha de ambas gráficas por el número de individuos, y que tiene una similitud mayor que hoy señalábamos también para otros temas con el arroz continuo, seguramente tenga que ver con la inundación y la acumulación de agua. Y ven lo que tiene el mayor número de individuos, la mayor de peso vivo en arroz pastura y en arroz sorgo, que se diferencia. En este caso estudiamos la rotación arroz sorgo, arroz y soja, que es la rotación agrícola,
para comparar y ven la diferencia que hay entre sorgo y soja, que habrá algunas nuevas expectativas, que hoy tarde Leonidas va a comentar algún tema en los temas de agroecología. Bueno, no me cambia. Bueno, para terminar, muchas gracias. Acá dejo algunas de las instituciones que han participado dentro de este trabajo. Terminé justito. Muchas gracias.